7:19 de la mañana. Vamos a hablar a continuación de lo que está pasando en el ENAPRO, el ente administrador Puerto Rosario, y qué mejor que hacerlo con su asesor legal, Marcelo Terencio, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Antonio Batemarco y equipo te saludan. Buen día, Antonio. ¿Cómo están ustedes, y los oyentes y los que nos ven también? Estamos acá. Por lo menos estoy saliendo por streaming, entiendo, ¿no? Sí, nos estamos viendo, nos están viendo, bueno, para aquellos que nos sintonizan por nuestras variables multimediales. Estamos en contacto, como decíamos, con Marcelo Terencio, asesor legal del ente administrador Puerto Rosario, que forma parte de la administración Guillermo Miguel, que ha llegado con el gobierno de Omar Perotti, ¿no?, con el cambio de signo político a nivel provincial. Marcelo, ¿cómo está el ENAPRO hoy? ¿En qué situación se encuentra al día de hoy? En estos primeros instantes de la nota, yo prefiero contar un poco qué es el ENAPRO. Si bien la gente lo asocia con la actividad del puerto, exactamente es una institución público no estatal que ha sido creado a mediados de los 90 para administrar los bienes del dominio público que eran el puerto, ¿no?, que habían sido transferidos de la órbita nacional a la provincia. Entonces es un ente público que tiene nada más y nada menos que administrar y explotar los bienes del dominio público, ¿no?, que formaban parte del puerto de Rosario. Como este ente hay otros 3 más en la provincia, en Villa Constitución, en Santa Fe y en la ciudad de Reconquista, y que tienen ese objetivo. Desde que inició la administración del doctor Miguel, ¿no?, el representante del gobierno provincial, estuvo direccionadas todas las acciones del ente a corregir, ordenar las cuestiones de tipo administrativas, económicas y jurídicas que tiene el ente. Dentro de esas funciones que yo decía fundamentales, la de administrar bienes del dominio público que están o en concesiones o a través de permisos. La superficie, el área donde el ENAPRO, para que los rosarinos, la gente de la región se ubique, va desde lo que es la zona de Pellegrini hacia el sur, hasta el Saladillo, que ahí hay actividad portuaria propiamente dicha y una área de reserva portuaria. De Pellegrini hacia el norte, lo que es la plazoleta y la ex zona franca boliviana, eso también corresponde a las actividades que desarrolla el ENAPRO, y la estación fluvial. Esas son las áreas de competencias donde el ente actúa. Entonces, decíamos que en estos ya 15 meses de la nueva administración, que conjuntamente con representantes del municipio, representantes del sector gremial y entidades que tienen que ver con el quehacer portuario, se ha ido ordenando algunas cuestiones que tienen que ver con el ente. Resultado de esto, en este año y pico de gestión, ha habido un aumento del patrimonio neto de lo que es el ente. Se han redireccionado gastos hacia inversiones que redundan en áreas que son directamente explotadas por el ENAPRO, y otras que tienen que ver con el quehacer específico de control y fiscalización, que es la función que tiene el ente. Así, en este tiempo ha habido una inversión en bienes de uso, se han comprado vehículos que están afectados al tema del control y fiscalización, como decía, una lancha que tiene funciones propias para las tareas de batimetría que está haciendo el ente en apoyatura a los servicios de navegación, y que también recientemente hay un acuerdo con prefectura para ponerla a disposición para situaciones de emergencia. Ha habido una fuerte inversión en lo que se conocía como la ex zona franca paraguaya, sea,
está ubicado esas 3,5 hectáreas de Pellegrini hacia el sur, claro, donde está la zona de esos restaurantes. Hay 2 restaurantes muy famosos en la zona del Bajo. Bueno, ahí enfrente no se ve desde afuera, pero es una zona muy importante de 3,5 hectáreas con un frente de 240 metros de muelle, claro, donde hoy lo está explotando directamente el ENAPRO y da amarre a remolcadores que están al servicio de la navegación y la actividad que sucede en el río. Ahora, Marcelo, ¿con, sí, con qué contante y sonante, digamos, porque ustedes hicieron alusión en medios de comunicación rosarinos de presuntos desmanejos en la administración anterior, la de Ángel Elías? ¿Qué se encontraron, no? Concretamente, ¿con qué se encontraron? Bueno, nosotros ese es un trabajo que fuimos haciendo desde el inicio, como decía, de orden administrativo, fundamentalmente con una mayor intervención y participación del directorio. Tiene un directorio de 9 representantes, que como decía anteriormente, representan a entidades que tienen que ver con el quehacer portuario. Esa mayor participación del directorio y abrir la información nos permite, además de darle una transparencia, un involucramiento a personas que están en apoyo de los objetivos que tiene el ente. Y en ese sentido nosotros advertíamos que no se daba esa situación, incluso a requerimiento de la Sindicatura General de la provincia empezamos a informar esta situación. Durante los últimos 10 años no se cumplía con otra de las obligaciones que tiene este ente, que es informar. ¿Cuáles fueron, Marcelo, esos números en rojo que encontraron? No, había un direccionamiento en gastos que los considerábamos improductivos, y no era una cuestión ya de valoración sobre cuáles son las políticas públicas que debe llevar el ente, porque el ente está muy claro en la ley 11.011, que es la ley de creación y funcionamiento, donde determina cuáles son las funciones, y lo fuimos ordenando en ese sentido: gastos improductivos o el tratamiento que se da por de fuera del directorio, algunas situaciones de otorgamiento de permisos de las áreas que son de reserva portuaria. Sí, gastos improductivos, ¿en qué puntualmente? Digamos, para no hablar de forma tan superficial. No, digo, un tema que tiene que ver con gastos de honorarios, gastos de servicio a terceros, tema de publicidad, pero también una de las cuestiones centrales, porque si no queda en la cuestión que uno pone el acento en cuestiones que después en términos políticos dice, bueno... O sea, se gastaba mucho, se gastaba mucho en publicidad, se le pagaba mucho a periodistas, ¿esa es la idea? Yo digo, no solamente el hecho del gasto en publicidad, porque uno cree en una inversión publicitaria, porque además es una obligación que tiene el ente de hacerlo. Claro. ¿Sí? Pero por ley, por sus estatutos, porque es la promoción, sí, de las en actividades definitiva, del puerto, más allá de la explotación directa o a través de concesiones, que tienen que hacer para posicionar lo que nosotros consideramos el activo más importante que tiene Rosario y su región. Y eso y un tema central, Antonio, es una disposición que se había previsto, había un acuerdo preliminar para avanzar en una extensión en lo que es la concesión principal que tiene el Puerto Rosario, o una de las dos principales, que es la terminal Puerto Rosario, que tiene como vencimiento el año 2032, y se pretendía darle una extensión por 25 años a esta empresa, a cambio de una supuesta inversión. ¿A qué empresa, Marcelo? ¿A qué empresa? Terminal Puerto Rosario, que es la que explota la terminal vinculada a cargas generales y contenedores
que hay en la ciudad. Ahora, respecto sí. al 2020, que fue un año de pandemia, fue un año de enfermedad, pero ustedes siguieron trabajando, digamos, como bien vos decías, se ha bajado el perfil. Uno entiende que para tener menos gastos, ¿no? Para ser más, ¿cómo podemos decir?, austeros en momentos de pandemia. Ahora, se compró una lancha, por lo que nos informa, nosotros publicamos una nota al respecto, una Quicksilver Aruba, más precisamente, que llega aproximadamente al precio de mercado, ¿no? Digamos, a los $50.000. ¿Esto es así? ¿Se justifica una compra de tal valía, de tanto valor en pandemia? ¿Se podría haber comprado otra lancha más de inferior precio, digamos? Bueno, ahí, por eso lo que te decía Antonio cuando comenzábamos la charla, había un incremento del patrimonio neto, las inversiones en bienes de uso, el valor de esa lancha en realidad son $40.000, pero lo importante de esto, y lo que no puede ser nunca reprochado, o sea, es una inversión que ustedes reconocen, digamos, que se compró una lancha. ¿Eso se hizo mediante compulsa de precios o fue compra directa? ¿Cómo se hizo? No, se hizo, por supuesto, se hizo internamente, se buscaron presupuestos y se compró esta lancha. Hubo compulsa de precios, digamos, hubo compulsa de precios. Sí, digamos, es una posibilidad que tiene el ente, pero lo importante de esto es que es una situación que hoy queda reflejada dentro de los activos, dentro del patrimonio del ente, que ha sido una inversión importante y que puede en cualquier momento realizarse, digamos, venderse, disponerse, y que además hoy cumple funciones para un órgano de control que son absolutamente necesarias. Imagínate, Antonio, que cuando nosotros comenzábamos la gestión, hablando con personal de máxima jerarquía del ente, consultamos cuánto hacía que no se controlaba o fiscalizaba a los concesionarios, por ejemplo, a esta terminal Puerto Rosario. Y tuvimos como respuesta de parte del gerente técnico que hacía 4 años que ni siquiera ingresaba al predio de la terminal. Claro. Entonces, esa ausencia de las actividades propias del ente nos llevaron a nosotros a plantear esta estrategia de un direccionamiento muy claro y muy concreto y reivindicar cuáles son las funciones del mismo. Sí. Otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones. Sí. Respecto a la fluvial, ¿no? Que es el lugar que la gente más ve, digamos, que tiene más presente, porque incluso hay bares. ¿Qué va a pasar con Claudio Caprile, que es el que tiene la concesión, creo que desde principios de los 2000, si mal no recuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar con eso? ¿Va a seguir Caprile? Porque incluso en algún momento se hablaba de que la capital tenía oficinas, trascendió la información de que tenía oficinas, ha descentralizado, entiendo, la capital su trabajo, el diario La Capital, y tiene oficinas allí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con Claudio Caprile? Bueno, respecto a esta concesión y a otras concesiones, tenemos que decir que el ente se encuentra en un proceso de consultoría para la elaboración de su plan estratégico hacia el 2050. Muchos preguntarán, pero bueno, que nos tenemos que esperar hasta que se haga un trabajo de consultoría, se vea cuáles son los destinos o cuál sería la mejor situación. No, de manera contemporánea se va a ir preparando esta tarea que es fundamental para que los rosarinos y la región no se encuentren, no se sorprenda el día de mañana que hay una pérdida de áreas de reserva portuaria, que ese es el gran objetivo. Y por otro lado hay situaciones dadas, como la que vos decís. Esta es una concesión que lleva muchos años, que a comienzos del milenio se dio para la explotación básicamente de el transporte fluvial y lo que se denomina como estación fluvial, que todos conocemos en la ciudad. Entonces, ¿va a seguir Caprile? ¿Va a seguir Caprile o van a relicitar, digamos? No, está para el segundo semestre del 2021 se va a lanzar un nuevo llamado a licitación. Nuevo llamado.
un nuevo llamado, eso está absolutamente definido, y lo que también está definido, y pensando esto de lo que es planificar el puerto, por supuesto que hay que hacerlo conjuntamente con las autoridades provinciales, municipales, involucrando a toda la comunidad portuaria, necesita tener los acuerdos de la ciudadanía. Pero en caso puntual de la estación fluvial, se ha determinado que sí o sí, por supuesto, porque esa es una zona que está afectada a la actividad portuaria, y en ese sentido es que se transmitió a la provincia y luego para que lo administre al ENAPRO, va, o sea, como cuestión central, a mantener su esencia, que es la del transporte fluvial, fomentar lo que es el cruce a la zona de isla, fomentar lo que es las actividades asociadas al turismo, y eso va a ser lo primero que se le pida al nuevo. Y lo segundo... Sí, eso le genera más, obviamente, más ingresos al ENAPRO, que es autosustentable. Solamente el sueldo del presidente, en este caso Guillermo Miguel, lo paga la provincia. Dos cuestiones. Exactamente, por eso, y con lamentablemente respecto, se nos termina el tiempo. Sí, ahora te dejo el tiempo cortito. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero quería preguntarte sobre dos cuestiones. Nos comentan, y es como una especie de vox populi en la calle, en el ámbito incluso delincuencial o policial, que en el club de pescadores de la zona del Mangrullo, que está en jurisdicción del ENAPRO, ahí en la zona sur de Rosario, está tomado o estaría tomado por narcos. Eso en primer lugar. Y después, en la Comisión de Derechos Humanos del Consejo, se presentó un proyecto para que haya un sitio donde se marque la memoria, de alguna manera, la asociación Bocacha Orellano, más precisamente, donde estaba ubicado el boliche Ming River House, que es donde lamentablemente terminó perdiendo la vida después este pibe Bocacha Orellano. Bueno, comienzo por esta segunda pregunta tuya. No es una cuestión que formal o informalmente conozcamos dentro del ente, no ha habido ninguna solicitud. De todos modos, cuando eso ocurra, seguramente tendrá su tratamiento, y el directorio, como todo el resto de las situaciones hoy de otorgamientos de permisos y demás, estará conociéndolo, tratando y despidiéndose al respecto. Y por supuesto también sabiendo que esto forma parte de un bien del dominio público provincial, y lo haremos conocer para la disposición de esta situación o cualquier otra a las autoridades provinciales. Pero respecto también a esto, porque esa zona que decís vos, donde funcionaba el boliche, esta es otra de las cuestiones que se determinó. Y antes de que sucediera esta situación tan lamentable, ya había una idea de no otorgar esos espacios para boliches bailables. Por eso que lo central para el futuro de la fluvial va a ser el transporte de pasajeros y actividades asociadas en apoyo a esa situación. Y lo segundo también es que no va a dárselo a una sola persona, a un único concesionario que después va a poder sublocar o hacer algún otro tipo de explotación, sino que va a haber 4 o 5 licitaciones en paralelo en el marco de una estrategia general, en los términos de referencia de lo que se pretende para el tema de la estación fluvial. Bien, lo último y lo otro con respecto a tu pregunta, Antonio, es, por supuesto, nosotros siempre vemos con preocupación cualquier afectación que pueda haber en áreas donde administra el ENAPRO. Sabemos que hacia la zona sur, donde se extiende la zona del puerto, hay a veces, por las características del espacio, intrusiones, usurpaciones. Entonces estamos permanentemente revisando la situación, que te digo era bien descuidada. Próximamente van a ver los rosarinos una tarea de desmalezamiento, emprolijamiento, saneamiento de un área
vinculada a eso que vos mencionás, y por supuesto todo lo que suponga un orden, una tranquilidad, va a ir despejando situaciones. Claro. Sí, queda claro. Y la disposición siempre del ente de trabajar en coordinación con todas las instancias gubernamentales que tienen que ver para la seguridad de la ciudadanía. Queda claro. Muchas gracias por el contacto, Marcelo. Gracias, Antonio. Adiós. Un abrazo. Adiós.